Comenzamos. Muy buenas tardes, Irma, Rebeca y los demás oyentes, especialmente ustedes dos. Hoy estamos otra vez en este programa de la semana, los mismos cuatro, obviamente. Y el día de hoy queremos hablar también, solo que ahora tampoco de política y queremos dejar de lado esa parte otra vez y nos queremos enfocar en otra cosa. Bueno, sí, más o menos dejar la política de lado porque vamos a hablar de un tema controversial. Un tema que puede sonar un poquito irreal, puede sonar un poquito extraño, pero vamos a hablar de de las conspiraciones. Perdón. Vamos a hablar de las conspiraciones del coronavirus. Circula mucho en internet la idea de que es creado, de que es de laboratorio, otros dicen que no, que es natural, otros dicen que hay personas como Bill Gates detrás de todo esto, otros dicen que China se beneficia, otros dicen que Estados Unidos y las elecciones, otros dicen que es como una nueva guerra fría, que Estados Unidos y China siguen luchando por ver quién es el líder. Y bueno, creo que primero Julio nos había comentado que tenía una preparada, luego le vamos a leer un par y las vamos a discutir y vamos a ir una por una viendo qué ofrece esta teoría y nuestras opiniones al respecto, básicamente. Sí, exacto, así como Quique dijo, o sea, ahorita vamos a empezar, yo voy a empezar a decir una y después quiero escuchar la opinión de todos y vemos todas las otras teorías que tiene Quique y pues el querido también si tiene alguna. Entonces, a ver, una de las que se escucha hoy en día es de que, como ya lo conocemos, el creador de Microsoft, Bill Gates, uno de los hombres más ricos de este mundo, pues ha sido el creador de... Y pues, si uno se pone a investigar sobre esto, puede ver muchas noticias que apoyan esta teoría. Porque, por ejemplo, se dice que Bill Gates creó una fundación a la cual se estaba encargando de estudiar enfermedades, o sea, estudiar también cómo poder contraatacar estos virus y sacar curas para ellos. Y por otra parte, se muestran pruebas de que el año pasado Bill Gates en unas dos de sus conferencias dijo de que la manera de salvar este mundo sería reduciendo la población mundial. Y pues mediante todas estas noticias, todas estas conferencias que ha dado, se ha llegado como a la teoría de que ha sido uno de los supuestos creadores de este virus, o por lo menos lo ha financiado. Y esta teoría dice de que antes de financiarlo, lo que hizo fue ahorita, de primero que Estados Unidos, la expansión china, para tener a alguien quien culpar, y luego pues claramente se iría esparciendo y así eliminando, como lo podemos ver en las noticias, en muchos lados, que elimina la población ya con una edad más alta, ya está mayor, a la población que ya está mayor. Entonces, lo que dice esta teoría es de que luego, cuando se encuentre la vacuna va a dejar infértil a la gente que se la pone. Es decir, no solo acabaría a los adultos mayores, sino también acabaría reduciendo la población mundial, ya que todos se tendrían que poner esta vacuna, o por lo menos la mayoría de la población. Entonces, pues, en eso consiste y quería escuchar su opinión. Bueno, no sé si me permite empezar o si alguien más quiere comentar algo al respecto. Puedes comenzar. Em, la verdad, cosas que pueden ser posibles, otras que no. Em, sí, lo que más peso cae sobre Bill Gates, sin duda la conferencia que da, no recuerdo si es 2015 o 2017, y donde dice que no estamos a mucho
de que una bacteria o que algún virus provoque una gran crisis a nivel mundial. Creo que con la teoría, a mi criterio, solo hace falta ver bien la conferencia, ver bien de lo que habla y darnos cuenta que si sacas de contexto, puede, puede parecer que realmente él está detrás de todo esto. Pero pasa lo mismo en un montón de cosas. Si tergiversar la verdad, si agarras solo una pequeña cosa sin contexto de donde la saques, puede sonar y le puedes dar la forma que vos querás. No me quiero meter mucho en temas de religión, pero por ejemplo, si vos agarras, hay una canción famosa incluso de Canserbero que se llama Jeremías 17:5, creo. Y entonces el versículo es, maldito el hombre que confía en otro hombre. Si vos lo ves desde afuera de la religión, es como, bueno, si se supone que esa gente cree en Dios o en lo que quiera creer y se basa en el amor y así, ¿por qué entonces en la Biblia dice que maldito un hombre que confía en otro hombre? Entonces, es eso, mucha gente no lee los contextos, en el caso de la conferencia de Bill Gates, no ven el contexto y cualquier cosa que se quede de contexto yo creo que le puede dar un muy mal entendido. Por ejemplo, también en cosas cotidianas, ¿no? En las cosas que uno dice, de repente llega alguien y no había estado escuchando la conversación y se le queda viendo feo a uno o puede dar una mala imagen porque la gente no entendió de qué estabas hablando. Entonces creo que primero eso, si ves la conferencia, él está hablando que como vos decís, es de lo más rico, tiene grupos de investigación bajo sus manos, sabe que la gente tiene prácticas de higiene muy malas y que para afrontar muchas de las enfermedades del mundo, ¿cuál? Espérate, muteate por favor, está reventado el micrófono, el teclado. No soy yo. Ah, pues gracias, no sé, mutéense y Sí, sí, sí. va a aparecer, va a volver a... Entonces, como vos decías, es una de las personas más ricas del mundo y tiene millones, bueno, de hecho tiene billones, en los que invierte también en la investigación de la salud y todo esto. Entonces, precisamente por lo mismo, porque él tiene enfermedades que existían en los años anteriores, era necesario que la gente también pusiera su parte, ¿verdad? Y después, no veo viable, porque primero, al principio se decía eso, que morían solo los adultos mayores y de repente los niños muy pequeños. Y poco a poco no se ha vuelto tanto así, porque si lo ves en una gran perspectiva, sí, lo que más mueren son los adultos mayores, pero ¿por qué? Porque son la gente más indefensa, porque tienen las defensas bajas, porque a veces los tratamientos que les dan son muy malos o ni siquiera les atienden porque ya son mayores. Y así pasa. La gente que a mayor alto tiene el sistema inmunológico más fuerte es la que menos grave se ve ante la situación. Entonces, realmente cerrar o disminuir la población, mejor dicho, en tal medida, porque significa prácticamente conducir al mundo a su fin. Sería llevar de poco a poco las generaciones más restringidas y tener en cuenta que si es una crisis que está a nivel mundial, ahorita cualquier persona da lo que sea por conseguir esa vacuna. O sea, me atrevería a decir, claro, quitando todos estos países con extrema pobreza y regiones remotas, supone que un 75% del planeta se vacuna. Sin con la muerte que han habido hasta el día de hoy, se ha comprobado que no solo afecta a personas mayores, por lo que puedes descartar que el hecho de quitarte de encima la población de ancianos, y de ahí por otra parte no me parece lógico, porque realmente tendría que tener planes muy siniestros el hecho de significa reducir en un 75% la población. Entonces ahí te quedas pensando como, entonces, ¿qué fin tendría? O sea, ¿cuál sería el fin maquiavélico de todo esto? ¿Verdad? Y si es producido y lo que querés es pasearte en el mundo, matar a toda la gente, pues entonces, ¿por qué hacer un virus que solo mata a gente mayor? En ese caso, según la teoría,
Y no hacer un virus, si ya lograste crear un virus peligroso, hacer un virus o tirar una bomba que mate a todos, ¿verdad? Si ese fuera Porque el fin. hacer un virus que mate a los mayores para que, como no sé, más. Pues, por ejemplo, ahorita la economía se dice que va a caer y puede ser peor que la de la Gran Depresión en la década de los 30, 40. Entonces, si lo ves así como desde esa perspectiva, vos decís, bueno, entonces el mundo o lo que hicieron fue fregarlo, pues. Pero si lo ves así como las perspectivas ya más a futuro, Tal vez que los jóvenes tengan el control o que los gobiernos ya no tengan que mantener a los adultos mayores y así gasten el dinero y que los jóvenes se enfoquen en los países, en sus países para tal vez. No, pues sí, pero la teoría es que en es la que si lo vacuna ves también es a lo infértil. largo, sí, o sea, si lo ves a lo largo de esta década, estas últimas 2 décadas, se ha dicho de que ya para el 2050 el planeta va a tener demasiado problema, el cual va a perjudicar a todos los seres humanos, pues la vida dentro del planeta se dice que lo que se ha querido lograr es reducir la población mundial, también para reducir contaminación, porque así como vos decías, en todos esos países donde hay muchísima pobreza, vos sabés que este virus ataca a los cuerpos que están más indefensos, donde sus defensas son más bajas, donde el virus se puede aprovechar más, hasta lo puede llevar a la muerte. Entonces, todas estas personas, imagínate, no te digo, bueno, sí, Laboratorio con el fin de pasarle a Estados Unidos y ser ellos, por decir así, la potencia más grande y quedarle, superar al mundo, pues, por decir así. países de Latinoamérica, países te digo, de la India, que tienen, así como pueden tener gente muy rica, tienen extrema pobreza, ese tipo de personas, al darles este virus, sí se puede morir. Y eso lo que está haciendo es reduciendo la población mundial más vulnerable, por decírtelo así. Entonces, pues sí, como te dije, a lo largo de estas 2 décadas se dijo, bueno, ya para el 2050 el mundo va a estar fregado, hay que buscar nuevas soluciones, pero ¿cómo va a buscar unas nuevas soluciones? Si, o sea, ¿qué nuevas soluciones va a buscar? La única solución sería, así como opina Bill Gates, que la población mundial fuera reducida. Basándonos en eso, pues podemos decir, tiene razón y por eso puede ser de que esta teoría sea real, así como puede ser que sea totalmente falsa. No sabemos. Y puede ser que jamás lo sabremos. La teoría, Pero, ajá, dale. eh, la teoría que creo que quizá es la más famosa es que los chinos son los culpables y que lo hicieron en un lado. No sé Sí, qué opinan. yo creo que esa es la que he sostenido desde antes. Lo que, bueno, Elías que tiene inglés conmigo. em, Sin duda lo que yo decía, pues sí, la situación me ha dado un poquito de vueltas. Es como de medicina, por ejemplo, para ayudar a las cuando te corrigen con un pequeño golpe en la cabeza. Porque lo que yo le decía, es una pequeña enfermedad que está en China y no creo que afecte al mundo. Y poco a poco me fui abriendo el pensamiento al ver lo que sucedía. Pero siempre he mantenido la postura que sin duda me ha cambiado el punto de vista de la situación en la que vivimos. Pero siempre he mantenido el punto de vista de que atrás de esto tiene que haber algo muy grande. Porque para permitir que la economía del mundo se, se desplome, tiene que haber algo mucho más que el dinero en juego. ¿Verdad? Claro, eso sería una teoría un poquito más personal. Pero me quedo con esa, con la de China. Justo empieza la crisis alrededor de Europa. El mundo se empieza a alertar, todo se pone difícil. Las empresas chinas en el mercado y en la bolsa de valores de Wall Street caen al suelo y nadie compra las acciones. ¿Qué pasó? Viene el gobierno chino y compró absolutamente todas las empresas chinas que estaban tiradas por el suelo. Ahorita, ¿qué sucede? Estados Unidos está desequilibrado, no logra salir de la crisis
Y China se está limpiando casi que al 100%. Y ahora resulta que China es la potencia que está estable y está brindando ayuda, tanto económica como con otros artilugios de situación. Entonces es curioso, ¿no? Por ejemplo, y que ahora sean ellos los que incluso en la carrera por la vacuna tienen 3 candidatos de 6 que había hasta la semana pasada. Entonces, yo sinceramente, sí, es cierto, es pensar un poquito, puede ser como idealista, puede ser como una teoría muy conspirativa, si lo quieren ver así, pero creo que puede tener mucha lógica que sea la razón por la cual, o el motivo, o la manera, mejor dicho, la manera en la que China, una vez por todas, le pase a Estados Unidos, se quede como la primera potencia del mundo, y eso sin duda no es la primera potencia y que un día es uno, un día el otro. Esto ya sería la primera potencia con ventaja. Y de hecho está jugando el mismo rol que Estados Unidos estaba jugando después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no era la primera potencia, sí es cierto que era un poco más pequeño que China ahorita, pero actuó como Salvador. Eh, Creo que estaba este Marshall Plan después de la guerra, que financió y dio préstamos a toda Europa, que Alemania, si no me equivoco, esa es un poquito más la deuda externa y todo esto, pero en 2010, creo que fue, Alemania terminó de pagar la deuda que tenía. Entonces, ese mismo papel de Salvador, proponiendo vacunas, dando sugerencias a los demás países de cómo actuar, dando suministros, dando apoyo económico. Es curioso, ¿no? Todo como que se va juntando y empieza a tener lógica. Y no, a lo mejor no se va tan lejos, pues no se va a cosas como la de Bill Gates, que yo siento que ahí la gente agarra como para juntar todo. Por ejemplo, la de Bill Gates, yo siento que la gente agarra, saca de contexto y mezcla todo lo que le puede poner, o sea, todas las mentiras que le pueden poner y ¡buf! La receta está hecha. Y en cambio esta de China es un poquito como más lógica, un poquito, tendría mucho más sentido y es cínico, pero realmente creo que en la política y en los altos mandos hay cosas que suceden que nunca jamás nadie se va a dar cuenta. Y creo que esta puede ser una de esas cosas. Sí, por ejemplo la de Bill Gates, o sea, yo creo que lo que él dijo, porque según entiende estaba hablando sobre virus o algo así, y él lo que dijo que es como una selección natural del mundo, que a tantos años tiene que venir una pandemia, por decir así, que le tocaba venir, ¿verdad? Yo creo que eso sí, yo no le hallo ahí, la gente ahí, yo creo que sí, sí se fue ahí muy a lo Investigation Discovery y querer hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero esta sí, yo también creo que tiene más sentido, pero yo, o sea, no quiero creer que es verdad, porque Que vino como no como en la política normal o en los shows así de política donde ves que para llegar a ser presidente matas a 3 personas. No, aquí está hablando de, de que matas millones, pues, o miles de personas, lo cual ya está hablando de otro grado de maldad, pues, no es ese mismo de, sí, bueno, para llegar, si te dicen, ¿qué dieras por ser presidente? Matar 3 personas. Bueno, uff, está bien, pero creo que de pasar de 3 a pasar a, no sé, 1 millón y infectar a 5 millones que vamos a este momento y arruinar familias y vidas, tenés que ya ser otro tipo de cínico y de maldad. No, pues sí, pero se acordémonos que va de la estas son cabeza. teorías conspirativas. Puede ser que al final ninguna sea real. Ah, Es sí, como decirte, obviamente. había otra teoría de que te dice que cada siglo en el año, por ejemplo, 2020, 1920, 1820, 720, ha existido una pandemia que ha acabado con una gran parte de la población mundial. Eso sería otra teoría, pues, y que puede estar totalmente errónea. Sí, Así como hay gente que la puede creer, pues.
Sí, o sea, sería ideal eso, de que no, como dice Elías, que no hubiera gente tan inhumana. Pero hay unas que tienen como mucho más argumentos que otras, ¿verdad? De hecho, voy a terminar con esto más o menos con la de China. Deutsche Welle, por ejemplo, es un noticiero un poquito más famoso y honorable, creo yo, un poquito más confiable. Crucial, porque ellos dicen que en China detectaron la enfermedad desde, o sea, desde un momento que era controlable. Así como Nayib empezó aquí, ¿verdad? De que a contener desde antes, a mantener las medidas para aplanar la curva, no digo que esté bien o no, pero hubo un momento donde pudieron detectar antes y pudieron empezar a contener el virus y no lo hicieron. Y empezaron a silenciar y a matar a médicos que estaban diciendo la verdad, que estaban anunciando esto. Vea, es parte de la teoría, no es que actualice así. Pero entonces que empezaron como a callar a la gente de esa manera. Y esto, la verdad, el callar a personas de esta manera y sacarlos por la puerta de atrás en un ataúd, o ni siquiera en un ataúd, en una bolsa de basura, eso sí ya no sería algo inusual. Son cosas que sí han pasado en la historia y pues también hay hechos de eso, ¿verdad? Y entonces empezaron a callar a la gente. Y era algo que ya sabían desde antes. Entonces, es como peculiar y así, y creo que los juegos, los medios, como les decía, juegan un papel demasiado importante, porque lo que empezó a causar la verdadera crisis y pánico en la gente fueron los medios. Aquí a El Salvador ni siquiera habían llegado, íbamos por Europa, y los medios empezaron completamente a hablar del coronavirus por doquier, en el que no encontraras temas del coronavirus. Entonces, Y a día de hoy, para un ejemplo, hasta querían cancelar nuestro modelaje sí, por el coronavirus, donde es exacto. como Era cancel. en febrero. En febrero ni siquiera Ajá, se veía. Estaba en China todavía el virus. Y aquí ya querían cancelar las actividades culturales. sí, sí, ilógico. Entonces es sospechoso y es ilógico completamente. Y luego sale un día de estos el Parlamento de España y altos funcionarios a decir que estaban reabriendo, que estaban empezando de nuevo, pero que apenas el 5% estaba inmune. El otro 95% estaba en peligro. Y entonces te pones a pensar, si esa gran crisis que mató a tanta gente o así fue el 5% y el 5% no fue el que se murió, el 5% fue el que se contagió, y de ese 5% hay un porcentaje todavía menor que murió. Si es solo el 5% de España, entonces, ¿qué es lo que realmente nos están vendiendo? Sí, Si comparamos como estadística, porque esa es otra cosa, realmente si pensás, no son estadísticas, son vidas humanas, son familias. Pero si lo vemos de medidas estadísticas, compararlo con la población mundial y es una mínima parte, ni siquiera llega a un 1%. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos están vendiendo? ¿Será que realmente nos o están compar. vendiendo más miedo de lo que es? Ajá. Sin creer que sea una teoría conspirativa de algún gobierno. ¿No están creyendo ser más de lo que es o no? ¿Verdad? Yo creo que ahí está el punto. Sí, o no sé, no sabemos. ¿Qué nos venden? Ajá. Por ejemplo, he escuchado políticos decir que es la peor crisis que el mundo ha vivido. Hitler mató a 6 millones de personas Sí. y creo que en el mundo todavía no se han muerto 1 millón de personas. Entonces realmente, ¿estamos ante la mayor crisis del mundo o estamos ante la mayor estafa del mundo? Yo también, ajá. Solo Hitler, solo él mató 6 millones. Sin contar los Ah, demás que él, no murieron. de la guerra, él. Ajá, sin contar los demás de la guerra. Y ahora, esto es, no sabemos, pero una teoría que puede ser natural, pero según otras teorías no lleva ni 1 millón. Y aquí están hablando de la peor crisis de la historia del mundo. ¿Cuándo? También nos vamos a la pandemia, creo que de la fiebre española que mató a la mitad, creo que a no sé cuántas de la población mundial, no sé si fue Creo la que dejó al mitad. 20, creo que dejó al 20% vivo, creo yo. Ajá, yo creo que fue así algo exorbitante. Entonces, Entonces, creo que para dejar de vender las ideas conspirativas tan grandes, porque por ejemplo la otra es, y esto sí es cierto,
En Italia hay una pequeña región que creo que se llama Véneto, y casualmente Véneto tiene 80% menos de contagios que Lombardía. ¿Cuál es la diferencia? Véneto dejó de aplicar la sugerencia, sacó que no hicieran, y se empezaron a dar cuenta que era una pequeña bacteria la que inflama los pulmones, pero es algo que sí pueden tratar. Y que Entonces, causa hemorragias internas y que lo puedes tratar con anticoagulantes, por ejemplo. exacto, como el ácido acetil salicílico. Ajá. Eh, para, para la gente como para más conocido, la aspirina, ¿no? Lo que se conoce realmente no es el nombre como tal, es de la marca, pero la aspirina, ¿verdad? Entonces ahí es donde te quedas pensando, porque si te dicen ni siquiera veleas el cuerpo, no lo toques, no le hagas ni autopsia, solo tirarlo y enterrarlo, también es sospechoso, ¿verdad? ¿Será que la OMS también está detrás de esto? Si lo juntamos con la teoría de antes, ¿será que China le está soltando a la OMS dinero? Por ejemplo, si vieron, no sé si vieron que en Bélgica llegó, creo que el jefe de la OMS, el presidente, no sé qué cargo ocupa, y los médicos le hicieron como un desfile donde iba pasando el carro, y en lo que iba pasando el carro le iban dando la espalda al de la OMS, porque según ellos la OMS no compartió datos que pudo haber compartido para salvar ese montón de vidas, y los mismos médicos, que son los que sufrieron de primera mano, son los que le han dado la espalda. Exacto, Dimetode, Yuritse, Ajá, no sabemos. esa es la cosa, ahí empiezan las curiosidades y es lo que yo decía antes. Es lo que dice Julio, probablemente sean solo teorías de esas cosas. Es lo que yo les decía antes, a fin de cuentas, si alguna de estas será verdad, sin duda, sin duda, sin duda, aquí se está jugando más que dinero. Porque esto nos va a llevar probablemente ahí sí a una de las crisis más importantes en el mundo de dinero, Sí. ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ya alguna opinión general que quieran dar Felipe o Julio para ir cerrando ya el tema. Pues mira, yo apoyo la teoría que dice que puede que la OMS esté involucrada. Sinceramente, me parece bastante, bueno, un poco lógico por lo que hicieron los doctores en Bélgica. Solo por eso creo que aprobaría o estaría un poco de acuerdo con esa teoría que estaban diciendo de la OMS. Y sí sería bastante cruel por parte de las personas, de una persona o de todo un gobierno, pero recordemos que la avaricia de las personas a veces es muy grande, muy grande, y puede afectar mucho sin importar que lleve, o sea, que se lleve consigo misma, ¿verdad? Eso creo que Conspirativo. Llamado Hitler sí era bastante cínico, y solo él, con su ideología, mató a 6 millones de personas con el Tercer Reich. Lo que él quería llegar. Ujú. Entonces, Ahora imagínate que fuera un gobierno. sí, un montón de gente así. Ajá. Sí. Y más No, ahora con el... deja un gobierno de lado. Lo que decíamos, imagínate es no solo el gobierno chino, sino también toda la OMS, toda la ONU, ¿verdad? Pues de la nada de la ONU, vea, puchica. Es que la OMS es parte, en sí es como parte de la ONU. Sí, No